Bien, como decíamos entonces, vamos a hablar de mitocondrias y peroxisomas. Dentro de las mitocondrias, lo que vamos a hablar son las características generales, cuál es la estructura, la función o las funciones, el origen de estas mitocondrias, su duplicación, su herencia y a su vez también vamos a hablar de algunas enfermedades asociadas sobre todo a la duplicación y a la herencia de estas mitocondrias. Simplemente como introducción, para hablar un poquito del origen evolutivo de estas mitocondrias y del origen evolutivo de la compartimentalización celular, el modelo endosimbionte propone que las primeras células eucariotas fagocitaron bacterias anaeróbicas. Con esa fagocitosis, lo que hicieron fue incorporar material genético eliminando toda la membrana plasmática de estas arqueobacterias. Una vez que ingresó ese material genético, se fue protegiendo lentamente con la generación de sistemas de endomembranas que fueron los que terminaron por desarrollar la envoltura nuclear. Y por el otro lado, una bacteria aeróbica fue la que fue fagocitada y que fue la que primero formó la promitocondria para después multiplicarse y tener muchas mitocondrias por cada una de las células. Cuando comparamos lo que sucede en células animales o vegetales, vamos a ver que tenemos dos compartimentos muy similares. Esos compartimentos son básicamente la mitocondria y los cloroplastos. Tienen funciones muy similares, tienen estructuras muy similares, pero nosotros hoy vamos a hacer más hincapié en las mitocondrias. ¿Cuáles son las características de una mitocondria? En primer lugar, son organelas cilíndricas. Nosotros estamos acostumbrados a las fotos de las mitocondrias con el corte transversal, que es como las solemos ver, pero son organelas cilíndricas que pueden llegar a tener entre 0,5 y 1 micrómetro de diámetro. Ese diámetro, al ser tan importante, es de hecho prácticamente el 20% de una célula o del volumen que ocupa el citoplasma, es perteneciente a las mitocondrias. Eso fue lo que posibilitó que fueran de las primeras organelas en visualizarse por microscopía. Son móviles y plásticas. Vamos a ver que van a estar movilizándose constantemente dentro de la célula. Van a utilizar, como vamos a ver más adelante, el sistema del citoesqueleto, más que nada los microtúbulos para movilizarse, donde ese movimiento va a ser mucho más importante en células grandes, como por ejemplo las células neuronales. Además van a fusionarse y dividirse. Se van a fusionar entre ellas, se van a dividir. Vamos a ver el proceso por el cual se dividen, quiénes son las proteínas implicadas en esa división de las mitocondrias. Y dentro de la fusión, lo que vamos a ver es que va a depender o va a tener dos procesos de fusión, uno con la membrana externa y el otro con la membrana interna. En el caso de la reproducción de estas mitocondrias es por fisión binaria, y de la misma forma que lo hacen las bacterias, antes de dividirse, lo que van a hacer estas mitocondrias es aumentar, llegando a duplicar su tamaño para después poder dividirse. Como dijimos, van a estar asociadas a microtúbulos. Esa asociación es la que le van a permitir movilizarse dentro de las células, y otras van a estar ancladas en lugares específicos. Por ejemplo, en las células del miocardio, las mitocondrias van a estar ocupando lugares específicos y no van a estar movilizándose tampoco. Dentro del número de mitocondrias vamos a tener números muy variables. Por ejemplo, los hepatocitos tienen entre 1000 y 2000 mitocondrias. Como decíamos recién, la forma de las mitocondrias que nosotros estamos acostumbrados a ver es a través de los cortes.
si bien estos son los más visualizados, este que tenemos a la derecha, que después lo vamos a ver en mayor detalle, tampoco es de los más habituales. Generalmente esas mitocondrias, como decíamos antes, pueden ser mitocondrias más bien cortas o pueden generar toda esta red de mitocondrias, donde son largas estructuras tubulares, todas interconectadas entre ellas, y que forman estas redes alrededor de la célula. Cuando nosotros vemos la dinámica de esas mitocondrias, vamos a ver diferentes procesos en los cuales podemos ver que se acortan, como dijimos recién, hay fisión, hay fusión, van a estar transportando materiales, van a ser móviles, fíjense aquellas que llegan hasta los extremos de las membranas, pero como vemos en esta pequeña videomicroscopía, son estructuras muy dinámicas, son tubulares, no son solamente esa especie de semilla, ese poroto que nosotros estamos acostumbrados a ver, sino que son tubulares y son muy dinámicas. Recién hablábamos entonces de la asociación de las mitocondrias y los microtúbulos. Como decíamos recién, esa asociación es la que le va a permitir movilizarse a través de la célula y mantener la direccionalidad dentro de esas células. En el caso de las neuronas, van a necesitar moverse grandes cantidades de espacio y lo van a hacer a través de los microtúbulos y las kinesinas y dineínas. Tal como lo habíamos visto antes, cuando vimos el transporte mediado por microtúbulos, vamos a tener la contribución de proteínas como P150, la misma dineína, que es la que va a llevarlo en la dirección contraria. Y en el caso de algunas células en particular, las mitocondrias van a permanecer ancladas en lugar de estar con esa dinámica de movimiento. Nosotros acá podemos ver una interacción entre las mitocondrias y el músculo estriado. Acá podemos ver esas interacciones que decíamos que son las que le van a permitir la movilización y la direccionalidad de esas mitocondrias. En el caso de la mitocondria también va a estar en contacto con el retículo endoplásmico. En el caso de este contacto, la finalidad es diferente. Va a ser más que nada para permitir el intercambio de material lipídico y para activar la fisión mitocondrial. Acá tenemos una microscopía de fluorescencia donde podemos ver cómo las mitocondrias y las redes del retículo endoplásmico se entrecruzan entre ellas. La mitocondria es lo que nosotros podemos ver en rojo. Como es una secuencia de una videomicroscopía, podemos ver cómo en el tiempo esa mitocondria va a ser dividida en dos partes gracias a la participación del retículo endoplásmico. Esa proximidad también le va a permitir el mayor intercambio de proteínas que van a ser sintetizadas en los ribosomas unidos al retículo. Bien, cuando hablamos de la estructura vamos a hablar de las diferencias entre las membranas externa e interna y las invaginaciones. Cuéntenme ustedes un poquito cómo es la estructura de una mitocondria. Bueno, como dijo recién usted, estaba formada por dos membranas, una externa y otra interna. Entre ambas membranas hay un espacio. Bien. Como dijimos recién, entonces, tenemos dos membranas, una externa y una interna. En la interna vamos a tener estas invaginaciones, estas crestas, que ya vamos a ver cuál es la finalidad. Y también, como dijo Leslie, vamos a tener
un espacio entre las membranas. Ese espacio intermembrana va a ser muy importante porque va a haber muchas proteínas residentes ahí y además vamos a ver algunas relaciones con el pH en función de eso. ¿Cuál es la finalidad de las crestas, de estas invaginaciones? ¿Para qué están esas crestas? ¿Para qué se forman? Se me ocurre para separar espacios. No, en realidad hay una continuidad en los espacios. La finalidad de estas invaginaciones es aumentar la superficie de contacto. Recordemos que dentro de estas invaginaciones van a estar todas las proteínas y las enzimas que van a llevar a cabo las actividades metabólicas de la mitocondria. Y mientras más invaginaciones tengamos, mayor cantidad de membrana voy a tener. Si lo comparáramos con lo que está únicamente alrededor o próximo a la membrana externa, nosotros veríamos que la superficie es mucho menor. Aumenta varias veces la cantidad de superficie que yo tengo gracias a estas invaginaciones. La composición también va a ser muy diferente. En cuanto a la membrana externa, va a ser más rica en fosfolípidos y colesterol y va a tener proteínas que van a permitir el paso de sustancias de hasta 5000 Dalton, son porinas. Por lo tanto, nos está hablando de una membrana bastante permeable. Algunas enzimas sintéticas, por ejemplo, de lípidos, van a estar sobre la membrana externa. Por el otro lado, en el espacio intermembrana vamos a tener un ambiente que va a ser químicamente muy parecido al citosol y va a tener aquellas enzimas que utilicen el ATP para fosforilizar otros sustratos. En la membrana interna, lo que vamos a ver son muchas proteínas. De hecho, el porcentaje de proteínas lípidos puede llegar hasta el 80% de proteínas con respecto a lípidos. Dentro de los lípidos vamos a tener cardiolipina, que es una de los fosfolípidos que le hace más impermeable a esa membrana. Como es tan impermeable, vamos a necesitar además las moléculas, las proteínas transportadoras, y van a estar dentro de ellas las enzimas de la cadena respiratoria y de la fosforilación oxidativa. Después vamos a ver que además de esas enzimas específicas van a tener unas proteínas de transporte que van a estar distribuidas tanto en la membrana externa como en la membrana interna. Si bien van a ser complejos proteicos distintos, ambas membranas tienen esos complejos proteicos. Y en la matriz mitocondrial, es lo que está adentro, vamos a tener enzimas, todas enzimas solubles, que van a estar relacionadas a la oxidación del piruvato, a la beta-oxidación de ácidos grasos, y además vamos a tener el ADN mitocondrial, los ribosomas mitocondriales y los RNA de transferencia y todas aquellas enzimas que se necesiten para la síntesis proteica. Cuando hablábamos de la membrana externa, habíamos hablado de una porina. Esta porina lo que hace es hacer una especie de tamiz, donde todas aquellas moléculas menores de 5000 Dalton pueden pasar a través de ella. En el caso de estas moléculas, en general van a poder pasar la membrana externa, pero no la membrana interna. Ya vamos a ver después la impermeabilidad y la importancia de esa impermeabilidad de la membrana interna. Dentro de las crestas, como dijimos antes, vamos a tener todas las enzimas que están asociadas a la cadena respiratoria y a la fosforilación oxidativa. Y además van a tener una gran cantidad de un lípido en particular, que es la cardiolipina. Esa cardiolipina es un fosfolípido doble. En lugar de tener 2 cadenas de ácidos grasos, tiene 4 cadenas de ácidos grasos
y su presencia en la membrana interna es lo que aumenta la impermeabilidad de estas membranas. Como dijimos antes, la microscopía electrónica fue esencial para la dilucidación de las estructuras celulares en general. Para el caso de la mitocondria es muy ilustrativo, donde podemos ver las crestas y esas crestas, como dijimos antes, no hacen que se formen compartimentos separados dentro de la mitocondria, sino que están todos interconectados. La matriz mitocondrial va a estar en movimiento, va a haber un flujo constante, ya que estas crestas lo único que hacen no es separar, subcompartimentalizar la mitocondria, sino que simplemente van a aumentar la superficie disponible para que se anclen las enzimas. Los otros cortes que nosotros veíamos, los cortes transversales, nos muestran las membranas de estas crestas y podemos verlas en detalle dentro de ellas. Como habíamos dicho antes, también la microscopía de fluorescencia, en este caso es una superresolución de las que vimos antes, nos permiten ver cómo se generan o cómo están formadas esas redes tubulares de mitocondrias. Bien, cuando hablamos de la función y hablamos de las mitocondrias, ¿cuál es la función o cuáles son las funciones de las mitocondrias? De la mitocondria puede ser la respiración celular, la generación de ATP. Bien, la función que siempre nos acordamos es la de generación de ATP. Como dijimos antes y como vamos a ver después, por cada molécula de glucosa se sintetizan 36 en el ATP. 36 en la mitocondria, perdón. También va a ser muy importante para la remoción del calcio del citosol. Va a tener una calcio ATPasa en la membrana mitocondrial interna que va a hacer ingresar calcio hacia la mitocondria. Síntesis de aminoácidos. Esta me imagino que la vieron. A partir de todas esas moléculas intermediarias del ciclo de Krebs van a poder sintetizar los aminoácidos dentro de la mitocondria. Tiene un papel muy importante en la formación de membranas. Dentro de la mitocondria se van a sintetizar los fosfolípidos, por lo tanto, después va a ser sumamente importante en la formación de todo tipo de membranas, membrana plasmática y todas las endomembranas. Se va a dar la síntesis del grupo hemo, vamos a tener el balance redox, vamos a tener la eliminación de amonio a través del ciclo de la urea, o sea que las funciones son muchas y es muy importante la mitocondria. La otra que me olvidaba es la síntesis de esteroides dentro de la mitocondria también. Por lo tanto, la mitocondria tiene un metabolismo muy intenso, tiene una gran cantidad de actividades que se desarrollan dentro de la mitocondria y por eso es tan importante la concentración de enzimas, de proteínas que tienen relación a las concentraciones de lípidos, a las cantidades de lípidos que tiene, sobre todo en la membrana interna. Vamos a ver que vamos a necesitar transportadores mitocondriales, algunos de ellos van a ser específicos de las membranas internas, donde en general va a ser bastante permeable a algunos iones, como por ejemplo los grupos fosfato. Para el ATP y el ADP va a tener una mejor permeabilidad que para otras moléculas. Como habíamos dicho antes, también se va a dar dentro de estas organelas el ciclo del ácido cítrico y a partir de algunas moléculas que se generan en este ciclo se van a sintetizar aminoácidos.
Y un detalle muy importante es la cadena de electrones, que están todas unidas a la membrana interna mitocondrial, están unidas. Todas las enzimas y los necesarias para la cadena de electrones están embebidas en la membrana interna. De estos procesos, como dijimos antes, no vamos a entrar en detalle, simplemente los vamos a nombrar. Nuevamente tenemos una cresta y en este ejemplo hay algo muy importante que después lo vamos a resaltar, sobre todo cuando veamos el transporte dentro de las mitocondrias. Fíjense que todas estas enzimas que nosotros tenemos que están relacionadas a los diferentes procesos van a estar localizadas sobre todo en las crestas y no en la parte que está paralela a la membrana externa de las mitocondrias. En el caso de la impermeabilidad de las mitocondrias, hay muchos de los sustratos de las enzimas que están en la matriz mitocondrial que están o son sintetizados en el citosol y necesitan ingresar a la mitocondria para ser utilizados por las enzimas. Como para muchos de ellos no vamos a tener la posibilidad de que ingresen, vamos a necesitar de proteínas transportadoras. En el caso de las proteínas transportadoras de las membranas internas, vamos a tener algunas que van a permitir el transporte de las moléculas tal como están, pero muchas otras que no van a tener un transportador específico. Para ellas, para esas moléculas que no tienen un transportador específico, existe lo que se llama el sistema de lanzaderas. En este caso, vamos a necesitar de dos enzimas, una que esté dentro de la mitocondria y la otra fuera de la mitocondria. Como las moléculas a transportar no tienen un transportador específico, fuera de la mitocondria, una enzima va a cambiar esa molécula, le va a dar otras propiedades, la va a cambiar hacia una segunda molécula que tenga un transportador específico. Una vez que ingrese a la matriz mitocondrial, hay una segunda enzima que revierte ese proceso que se había realizado en el citoplasma y de esa forma nosotros podemos hacer ingresar una molécula que no tenía transportador específico hacia la matriz mitocondrial. Por otro lado, se genera un gradiente electroquímico en las mitocondrias y está asociado al transporte de electrones que se generan en la cadena respiratoria. En este caso vamos a tener una generación de diferencias de potenciales, esos potenciales electroquímicos por un lado, y por otro lado el gradiente de pH que se va a generar gracias a que se van a bombear protones fuera de la matriz a través de la membrana interna. Vamos a tener un gradiente de pH y un gradiente de voltaje que es la fuerza que va a generar la fuerza protón motriz, que como vamos a ver enseguida va a ser utilizada para la generación, para la síntesis de ATP. Como decíamos recién, esas diferencias de concentración de protones van a ser muy necesarias para la síntesis de ATP. ¿Cuánto es, en promedio, la cantidad de ATP que un individuo sano puede producir por día? Si no saben exactamente, tiren una cantidad. Arriesguen un número. Pero ¿en qué unidades? O sea, En unidades de masa. Ah, claro, eso iba. 45 gramos. No, para mí más, Kilogramos. cerca, sí, no, algunos pares de gramos, no sé si cientos Yo de creo que gramos. kilos. Bueno, no sé. 50 kilogramos.
un individuo sano puede llegar a producir 50 kilogramos de ATP por día. En el caso de los maratonistas, pueden llegar a cientos de kilos por día de la producción de ATP. Como decíamos recién, en el caso de la producción de ATP vamos a tener una ATP sintetasa que va a ser un complejo de por lo menos 23 unidades proteicas. Esas 23 unidades proteicas van a utilizar esta diferencia de concentración de protones para generar energía necesaria para la síntesis de ATP. Vamos a tener una especie de turbina, que es la que nos va a dar esa energía. El paso de los protones hacia el interior de la mitocondria es lo que va a generar el movimiento. Ese movimiento va a estar dado por algunas unidades que tienen la capacidad de rotar, y por el otro lado vamos a tener otras unidades que van a anclar a ese complejo proteico para que no se mueva y no se pierda de la membrana. Gracias a esa rotación que se va a dar, se va a producir la energía y va a utilizar fosfato inorgánico y ADP para la producción de ATP. Profe, perdón, me perdí en la parte donde dijo que el paso de los protones iba a generar el movimiento. ¿Para qué? Ese movimiento es el que se traduce en energía, la energía necesaria que va a utilizarse luego para la síntesis del ATP. Como las turbinas hidroeléctricas, que el movimiento, el paso del agua genera movimiento, y esa energía cinética se puede transformar en energía eléctrica. En este caso se transforma en energía química, que es la que va a dar la energía necesaria para esta síntesis de ATP. Ah, bien, gracias. Bien, por último vamos a ver el origen, la duplicación y la herencia de las mitocondrias. Como habíamos dicho antes, cuando comenzamos la clase, las dos teorías propuestas para la evolución de las células eucariotas proponen, por un lado, un ingreso del ADN a través de las arqueabacterias, bacterias anaeróbicas, y luego la formación de la membrana que iba a rodear a ese núcleo, que va a formar la envoltura nuclear. En el caso de las mitocondrias, nuevamente es una célula procariota que es fagocitada por una célula eucariota y comienzan a vivir en simbiosis dentro de esta célula. En lugar de ser destruida, es utilizada por la misma célula. Para la división de las mitocondrias va a ser por fisión, tal como sucede en una bacteria. Va a ocurrir primero la duplicación del ADN mitocondrial, la duplicación del tamaño de estas mitocondrias, y luego por fisión binaria se van a generar dos mitocondrias. Es muy importante en este caso la actividad de la dinamina y el contacto con el retículo endoplásmico. La dinamina, tal como estrangulaba y cortaba las vesículas de clatrina, hace lo mismo con las mitocondrias. Lo que va a hacer, a través de la hidrólisis de GTP, va a generar un anillo de constricción que, una vez que se hidrolice el GTP, va a permitir el corte de las dos mitocondrias hijas. Profe, ¿y en ese caso también está impulsado por la actina? En realidad, en este caso la actina no, es simplemente la dinamina. Ah, ok. Esto que vimos acá lo vamos a revisar nuevamente cuando hablemos de las enfermedades de origen mitocondrial. Esto de la división o la duplicación previa a la división del ADN mitocondrial.
Acá tenemos dos microscopías electrónicas mostrando diferentes fases de la división mitocondrial. En este caso está comenzando, en este segundo panel ya tenemos la generación de las dos mitocondrias hijas próximas a separarse, activadas por la dinamina. En el caso de las mitocondrias, tienen su propio ADN. Como habíamos mencionado y como habíamos dicho para las células eucariotas y procariotas, la diferencia del ADN se mantiene con el ADN mitocondrial. ¿Qué quiere decir? Que en el caso del ADN mitocondrial no va a ser lineal, sino que va a ser circular, va a seguir siendo doble cadena y no va a tener histonas. Nuevamente va a tener un único origen de replicación, va a tener muy pocos intrones. Lo que va a transcribir en particular el ADN mitocondrial son ARN ribosomales, los que van a formar las dos unidades ribosomales de las mitocondrias. Va a transcribir únicamente 22 ARN de transferencia y 13 ARN mensajeros. Esos ARN mensajeros van a codificar para 7 subunidades de la NAT deshidrogenasa, una del citocromo B, 3 de la citocromo oxidasa y 2 de la ATP sintetasa. En el caso de las ARN de transferencia, son menos que los que se producen en el ADN nuclear. Y esto es más que nada porque la codificación que van a tener, el reconocimiento codón-anticodón, es mucho más flexible. ¿Qué quiere decir flexible? Que no va a ser tan importante que se reconozcan los 3 nucleótidos del codón con los 3 del anticodón, sino que va a ser el primero muy importante, el segundo relativamente importante y el tercero prácticamente no va a ser importante. Por lo tanto, tienen esa flexibilidad a la hora de reconocerse. Además, otra de las diferencias que vamos a tener es que hay 4 codones que van a codificar para aminoácidos diferentes de los del ADN nuclear. La síntesis, tal como sucede para las bacterias, va a ser inhibida por clonanfericol, tetraciclinas, y lo que es importante destacar también es que ese ADN mitocondrial se va a heredar únicamente de la madre. Todas las mitocondrias son aportadas por el ovocito. En el caso del espermatozoide, son eliminadas y después son eliminadas por autofagia durante el mismo desarrollo embrionario. Como vamos a ver después, las enfermedades... No sé, sí, perdón que me interrumpa. Ahí en el caso de las mitocondrias que se encuentran en el espermatozoide, son eliminadas porque cuando el espermatozoide entra en contacto con el óvulo, la cola, que es donde se encuentran las mitocondrias, es eliminado, ¿no es cierto? O dentro de la cabeza, digamos, del espermatozoide hay algunas mitocondrias. hay algunas mitocondrias y esas son las que son eliminadas por autofagia. Las otras son eliminadas directamente por el corte. Ah, bien, gracias. En el caso de las enfermedades mitocondriales que vamos a ver después, las enfermedades van a ser heredadas por parte de la madre. Esto quiere decir que tanto los hijos como las hijas van a heredar esas enfermedades, pero la segunda generación, la generación posterior, digamos, únicamente es la hija la que la va a seguir transmitiendo. Cuando hablábamos del ADN mitocondrial y hacíamos la comparación de los ADN bacterianos, podemos ver en este caso que tiene la misma representación, la misma estructura que un plásmido. Básicamente es circular, va a tener un único origen de replicación, van a tener todos los 11 genes que codifican para RNA mensajero, para las proteínas que mencionamos anteriormente, y
A diferencia de lo que nosotros veíamos con los plásmidos, sobre todo aquellos que han sido modificados genéticamente, no tiene obviamente los genes de resistencia a antibióticos ni el sitio policlonado. Cuando decíamos de los codones que codifican para diferentes aminoácidos que los del ADN nuclear, son los que tenemos en este caso, acá representados, donde el código universal, lo de universal ahora queda medio raro, lo que antes era un codón de stop para el código universal, en las mitocondrias tienen codificación para un triptofano, y después tenemos 3 aminoácidos que eran codificados por algunos codones, que son distintos, que han cambiado en el ADN mitocondrial. En algunos de los casos van a codificar para un aminoácido distinto y en otros para un codón de stop. Y como dijimos antes, tal como sucede con las bacterias, vamos a tener algunas drogas como las tetraciclinas y el cloranfenicol que van a inhibir específicamente la síntesis mitocondrial. Vamos a tener otras que van a inhibir la síntesis proteica a nivel nuclear, es decir, aquellas que tengan origen en el núcleo, como la cicloheximida. Y tal como decíamos recién, dentro de la mitocondria nosotros vamos a tener toda la maquinaria necesaria para la replicación del ADN, para la transcripción del ADN y para la síntesis proteica, es decir, que vamos a tener los 2 unidades ribosomales, hoy estoy medio trabado, perdón, que va a permitir la síntesis proteica dentro de las mitocondrias. Hay una teoría que habla de que muchos de los genes que tenían ancestralmente las mitocondrias fueron siendo transportados hacia el núcleo, hubo una transferencia genética desde las mitocondrias hacia el núcleo, es algo que se ve muy difícilmente, sobre todo por las complicaciones que tiene el transporte de estos genes, la inserción dentro de los cromosomas nucleares, y además que sean reconocidos por el sistema de replicación y de transcripción eucariota que tienen los núcleos. Pero hay evidencia científica que soporta esto, que las mitocondrias fueron perdiendo algunos genes que fueron apareciendo luego en el núcleo. Ahora bien, dentro de las proteínas mitocondriales que habíamos visto nosotros que estaban sintetizadas dentro del núcleo, eran solamente algunas de ellas, de hecho muy pocas de ellas. Todas las demás proteínas que están en la membrana externa, en la membrana interna y en la matriz mitocondrial van a ser sintetizadas por la vía normal. Es decir, van a ser proteínas de origen nuclear donde se van a sintetizar en los ribosomas citosólicos y que va a haber alrededor de 1000 proteínas diferentes que van a llegar hacia las mitocondrias. Eso es lo que vamos a ver a continuación, cómo es el sistema de transporte de proteínas. Recordemos que hicimos mucho hincapié sobre todo en la impermeabilidad de la membrana interna de la mitocondria. Aún así, lo que vamos a ver a continuación es que muchas de estas proteínas que son sintetizadas fuera de la mitocondria van a ingresar a la misma. Dentro de esas proteínas de origen nuclear van a llegar a los distintos destinos de la célula. Como dijimos siempre, vamos a tener algunas proteínas que van a ser sintetizadas en el retículo endoplásmico, en los ribosomas unidos al retículo endoplásmico, que luego van a pasar por el complejo de Golgi para terminar su síntesis, sobre todo con las modificaciones posttraduccionales.
Muchas otras van a ser sintetizadas en el citosol y son aquellas que van a ir a los cloroplastos, a las mitocondrias y, como vamos a ver después, a los peroxisomas también. Para ello van a necesitar ser translocadas a la mitocondria. Esa translocación va a necesitar de unos sistemas de transporte específicos que van a permitir el paso de una proteína hacia el interior celular, hacia el interior mitocondrial, perdón. Lo que se va a sintetizar en el citosol es una proteína precursora. Esa proteína precursora va a tener un péptido señal. Ese péptido señal va a ser reconocido por un receptor que está en la membrana externa. Ese receptor va a permitir el ingreso primero por la membrana externa y después por la membrana interna. Va a haber varios complejos proteicos que vamos a ver a continuación, que son los que van a permitir ese ingreso. Una vez que ingresa a la matriz mitocondrial, el péptido señal va a ser cortado y la proteína va a ser plegada nuevamente. Hay algunos puntos específicos de este sistema que vamos a ver a continuación, sobre todo aquellos que tienen que ver con el plegamiento antes y después de haber ingresado a la matriz mitocondrial, y sobre todo porque dentro de esas aproximadamente 1000 proteínas que nosotros teníamos, algunas van a llegar y van a quedarse en la matriz mitocondrial, otras van a ser proteínas que van a estar en la matriz, en la membrana interna, y otras en la membrana externa. Cada una de ellas van a tener un paso dentro de ese transporte específico que le va a permitir su localización final. En cuanto a el péptido señal que tienen estas proteínas, es una hélice anfipática, va a tener en un lado aminoácidos con carga positiva y en el otro apolares. Esta región es la que va a ser reconocida por la proteína receptora que está en la membrana externa de la mitocondria. Como decíamos recién, vamos a tener varios complejos dentro de la membrana externa y dentro de la membrana interna. En la membrana externa vamos a tener, por ejemplo, el complejo TOM y el complejo SAM. El complejo TOM va a ser esencial, sobre todo para todas aquellas proteínas que vayan a ingresar a tanto al espacio intermembrana como aquellas que estén destinadas a la matriz mitocondrial o a la membrana interna. El complejo SAM va a ser utilizado más que nada para las proteínas porinas que van a ser insertadas en la membrana externa. Van a utilizar ese complejo de transporte. En el caso del complejo TOM, va a tener dos complejos asociados en la membrana interna. Vamos a tener el TIM22 y el TIM23. El TIM22, una vez que la proteína citosólica ha ingresado a través del complejo TOM, va a hacerla ingresar hacia la matriz mitocondrial. Va a ingresar sobre todo proteínas solubles. En el caso del TIM23, va a ingresar proteínas de membrana, es decir, todas aquellas que vayan a quedar ancladas a la membrana interna. Y finalmente vamos a tener el complejo OXA, que va a ser utilizado más que nada para las proteínas que son sintetizadas en la mitocondria, pero que necesitan ser ancladas en la matriz, en la membrana interna, o que tienen como destino final el espacio intermembrana. Como decíamos recién, esas proteínas que tienen nuestro péptido señal, lo primero que van a necesitar es un factor estimulador de la importación mitocondrial. Por otro lado, para mantenerse
sin estructuras, sin plegamientos, sin estructuras secundarias y terciarias. Vamos a tener las proteínas chaperonas, que van a ser las encargadas de mantenerlas linealizadas para que su ingreso sea mucho más sencillo. Vamos a tener la HSC70 como chaperona específica de estas proteínas que van a ingresar a través del complejo TOM. El péptido señal va a ser reconocido por un receptor que está asociado al complejo TOM, y ese complejo TOM va a hacer ingresar las proteínas. El complejo TOM va a estar conectado, no físicamente, sino que espacialmente conectado con los complejos TIM. El complejo TIM va a tener además una proteína chaperona, que va a ser la que va a estar recibiendo esa proteína que está ingresando y que va a completar su plegamiento. Además, una vez que comienza a ingresar, se va a eliminar ese péptido señal. Tenemos muchas opciones dentro del transporte de estas proteínas hacia el interior. Como dijimos previamente, todas van a comenzar por el complejo TOM, que es el que está del otro lado de la membrana, en la membrana externa. Hay algunas proteínas que van a ser recibidas por el complejo TIM, que van a clivar esa señal, ese péptido señal, pero estas proteínas tienen además una región hidrofóbica que le va a permitir el anclado a la membrana interna. Una vez que le permite ese anclado a la membrana interna, el complejo TOM va a seguir permitiendo que la proteína pase, y vamos a tener una proteína que va a estar unida a la membrana interna, pero que va a estar localizada en el espacio intermembranas. Por el otro lado, vamos a tener algunas proteínas que también van a tener una localización similar, pero que el mecanismo de transporte va a ser apenas distinto. En particular, lo que va a suceder, nuevamente, el complejo TOM hace que ingresen, el complejo TIM hace que ingresen a la matriz mitocondrial, se corta el péptido señal y va a tener una segunda secuencia de anclaje. Ese segundo péptido señal lo que va a utilizar ahora es el complejo OXA para atravesar la membrana interna y quedar expuesta hacia el exterior, hacia el espacio intermembrana, con el anclado a la membrana interna. Esos complejos OXA también van a permitirle a aquellas proteínas que se han sintetizado en la matriz mitocondrial anclarse a la membrana y quedar expuestas hacia el espacio intermembrana. En otros casos, va a haber algunas proteasas que están presentes en el espacio intermembrana que van a cortar esa señal de anclaje del resto de la proteína y van a permitirle a la proteína que se pueda mover en el espacio intermembrana. Por otro lado, vamos a tener algunas proteínas que van a ser reducidas antes de ser importadas, y lo que vamos a tener dentro de del espacio intermembrana es una proteína denominada MIA40, que va a interaccionar con estas proteínas, y la reducción de la proteína MIA va a permitir la oxidación de la proteína importada y va a permitir la formación de puentes disulfuro dentro del espacio intermembrana. Finalmente, como dijimos, hay muchas de las proteínas que van a estar dentro de la membrana interna y que van a tener varios pasos de transmembrana, varios dominios de transmembrana. Estas además van a necesitar otras chaperonas y van a utilizar el complejo TIM22 para poder internalizarse y poder quedar formando estos pasos de transmembrana. Para terminar con mitocondrias, vamos a ver
algunas enfermedades asociadas a las mitocondrias, las mitocondriopatías, que van a tener un origen de alteraciones, ya sea estructurales, bioquímicas o genéticas de las mitocondrias. Y ese origen va a ser debido a mutaciones que están dentro de los genes, tanto nucleares como los mitocondriales. En el caso de los mitocondriales, la tasa de mutación es mucho más alta que en los nucleares, por lo tanto van a ser mucho más importantes en el desarrollo de enfermedades. Hay muchos tejidos que dependen fuertemente de las estructuras de las mitocondrias, sistema nervioso central en particular, pero todos los demás tejidos también pueden llegar a ser afectados por este tipo de enfermedades. Cuando hablamos entonces de la división de las mitocondrias, nosotros habíamos visto que en el esquema inicial que se dividían simétricamente. En realidad, lo que sucede es que estas divisiones no son tan simétricas, y sobre todo porque nosotros podemos llegar a tener dentro de una misma mitocondria tanto un ADN mitocondrial sano, el wild type, como mutado, en distintas copias, en distintas cantidades de copias. Dentro de las fisiones y fusiones que se van dando entre las mitocondrias, se va a permitir el intercambio de estos ADN mitocondriales entre las distintas mitocondrias, y esto va a dar origen a algo muy heterogéneo. Vamos a tener algunas mitocondrias con una gran cantidad de genes mutados, con una gran cantidad de ADN mutado, otras mitocondrias con una baja cantidad y otras que van a tener todo el ADN mutado o que no van a tener mutaciones. Esa heteroplasmia es la heterogeneidad que van a mostrar estas mitocondrias debido a las segregaciones diferenciales que van a tener en cada una de las mitocondrias. Simplemente acá tenemos un esquema de esa segregación aleatoria que podemos llegar a tener y cómo puede ir cambiando el porcentaje de ADN mutante que podemos llegar a tener en uno o en otro caso. Como decíamos recién, en el caso de esas alteraciones que van a tener las mitocondrias, van a tener un umbral de expresión, es decir, va a haber un mínimo de mutantes o de mutaciones que pueda tener ese ADN antes de producir una enfermedad determinada. En el caso de las células, todas las células van a necesitar cierta cantidad de ATP que va a provenir de las mitocondrias. Por lo tanto, los umbrales de cada una de estos tipos celulares también van a ir variando entre uno y otro. Y como dijimos antes, en el caso del ADN mitocondrial, tiene una tasa de mutación mucho mayor, es 10 veces mayor que el ADN nuclear, y sobre todo se debe a que no tiene un sistema de reparación del ADN como si lo tiene el núcleo, y también porque va a haber muchos radicales libres que se van a generar en las mitocondrias afectadas. Dentro de esos radicales libres generados en las mitocondrias, hay algunas investigaciones que los relacionan con el envejecimiento celular. Algo que me olvidé de mencionar cuando hablamos de la estructura de estas mitocondrias y sobre todo de la distribución de las proteínas dentro de la membrana interna, lo que nosotros vamos a resaltar mucho es que
la membrana interna, que está próxima a la membrana externa, va a tener mayormente proteínas que están asociadas al transporte de proteínas, es decir, a los complejos TIM, TOM y OXA. Todas ellas van a estar concentradas en esas regiones de la membrana. Mientras que en las crestas van a estar mayormente concentradas todas las enzimas que tienen una función metabólica dentro de la mitocondria. Bien, vamos a pasar rápidamente a los peroxisomas. En el caso de los peroxisomas, son organelas que están en prácticamente todos los tipos celulares, tienen de 70 a 100 peroxisomas por célula, tienen forma ovoide, tienen un diámetro aproximado de 6 micrómetros y presentan una única membrana. A diferencia de lo que veíamos en las mitocondrias, no tienen ADN, no tienen ribosomas. La función principal es la formación y descomposición de peróxido. Las enzimas oxidativas más importantes vamos a encontrar además catalasa y urato oxidasa. Van a ser muy importantes en la detoxificación en hígado y en riñón. Y en los peroxisomas, las oxidaciones que nosotros tengamos van a producir energía térmica. En este caso no van a producir ATP como sí lo hacían en las mitocondrias. Y vamos a tener además, por ejemplo, la oxidación de ácidos grasos de cadena larga que van a producir acetil-CoA. También va a estar la primera reacción de síntesis de los plasmalógenos, que van a ser muy importantes en el desarrollo del sistema nervioso central. Como dijimos recién, los peroxisomas van a tener muchas oxidasas. Esas oxidasas van a oxidar sustancias orgánicas. En esa oxidación, el producto que se obtiene además de la sustancia orgánica oxidada es peróxido de hidrógeno. Ese peróxido de hidrógeno va a ser utilizado por las catalasas, que lo puede utilizar de dos formas diferentes, o que lo puede degradar de dos formas diferentes. Una de ellas es simplemente a ese peróxido de hidrógeno desdoblarlo o degradarlo en agua y oxígeno. Y la otra, que esas catalasas también pueden utilizar el peróxido de hidrógeno para oxidar otras moléculas orgánicas, obteniéndose como producto secundario el agua. En el caso del etanol, por ejemplo, que consumimos, es oxidado a acetaldehído en los peroxisomas del riñón casi el 25%. Y como dijimos antes, dentro de la oxidación de la beta-oxidación que se produce dentro de los peroxisomas, no va a estar ligada a la formación de ATP y se van a generar muchos precursores importantes para otras vías biosintéticas.